Bueno, mis hermanos, pues no siendo más, quisiera que nos dedicáramos a lo que hemos venido hoy, a la palabra del Señor. Si usted tiene allí su Biblia, acompáñeme a Isaías 9, y ahora en un minutico haremos lectura al texto. Existe un texto judío, un documento escrito hace más de 2600 años. Escúcheme bien, un documento escrito hace más de 2600 años, que hoy sigue siendo tan importante para la humanidad, que hoy sigue siendo tan importante para nosotros. Es una pieza que además se ha mantenido. Es un documento antiguo que se ha copiado, en la antigüedad se copió a mano y se ha preservado por generaciones. Sigue hablándonos además con mucha claridad. Y hoy quiero invitarlos a leer ese documento juntos. Ese documento es el libro de Isaías y es la palabra santa de Dios. Un libro escrito hace más de 2600 años. Leamos juntos Isaías 9, del versículo 1 al versículo 7. Voy a hacer lectura y usted me puede ir acompañando allí. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Padre, venimos, Señor, delante de tu palabra, y yo hoy me humillo, Señor, delante de ti, rogándote, Señor, que tu Espíritu, Señor, y tu palabra nos ayude a ver la importancia, Señor, de estas noticias y de esta profecía escrita, Señor, antiguamente, y que hoy la recordamos y la atesoramos en nuestros corazones. Amén. Lo que acabamos de leer no es simplemente un texto bonito, no es simplemente algo de la época del año y como una poesía navideña que a veces recordamos, sino que son palabras que debemos atesorar y que realmente debemos creerlas y vivirlas. Esta es una promesa antigua, cargada de historia y cargada de esperanza y de verdad. Ahora, ¿por qué hacía ese énfasis al comienzo? Porque Isaías es uno de los libros más importantes de toda la Biblia y del Antiguo Testamento. Fue escrito, como les decía, aproximadamente más de 2600 años. Y fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. No fue escrito ni por cristianos ni para cristianos. Fue escrito por un profeta judío hablándole al pueblo de Israel. Y sin embargo describe con precisión, de una manera impresionante, a un niño que vendría a cambiar la historia de la humanidad, un niño
que sería dado y que cambiaría la historia de la humanidad por completo. Así que no solo vemos que es la palabra de Dios, tal vez algunos invitados, tal vez algunos que aún no hayan profundizado en la palabra, digan, bueno, sí, esa es la palabra de Dios, pero adicional, como les digo, es un documento. Si usted cree en, o si usted le llama la atención esas evidencias externas acerca de nuestra palabra, una de las evidencias más importantes de Isaías es que tenemos un documento de antes del nacimiento de Jesús, y es un documento que cuando se encontró, ¿sí? Este documento, este rollo, lo encontraron unos arqueólogos y lo encontraron casi idéntico a lo que estamos leyendo hoy. Algunas diferencias gramaticales pequeñas que no cambian la esencia del texto ni el mensaje. Así que este Isaías 9, del 1 al 7 que estamos leyendo, existía antes de Cristo y existía cuando Cristo tal vez lo leyó en las sinagogas. Piense por un segundo en la importancia de esto. Isaías no solo fue escrito para encajar eventos del primer siglo, no es una conspiración o como para que las cosas encajen, sino que realmente es una profecía que se cumple en lo que ocurriría en la vida de Jesucristo. Isaías tiene una gran cantidad de profecías, no solo esta. Usted puede ver los tesoros que hay allí que describen quién era ese niño y ese Mesías. Isaías nos ayuda a entender plenamente, y es un libro importante en la palabra del Señor, porque nos ayuda a entender y ver cómo el Antiguo Testamento prometía y mostraba a ese que vendría, ese niño. Así que, si a usted le gusta anotar, lo cual le recomiendo siempre anotar las enseñanzas, he titulado este sermón La Luz Prometida. Y en este texto vamos a ver tres cosas importantes. Lo primero que vamos a ver, que sería mi primer punto, es oscuridad y luz. Esto lo vamos a ver en el versículo 1 y 2. Cómo Isaías muestra esa oscuridad que había y cómo viene la luz. Luego vamos a ver que esa luz trae un gozo y una liberación al pueblo. Ese sería mi segundo punto. Y por último, vamos a ver el niño prometido. Entonces, para que nos ubiquemos en este texto, se nos muestra primero una oscuridad y luz, luego un gozo, liberación, y por último un niño prometido. Lo primero que vemos aquí es que Isaías comienza diciendo, pero no habrá, en otras traducciones dice melancolía, no habrá más melancolía, o no habrá más oscuridad para la que estaba en angustia, ¿sí? También en otras traducciones habla de penumbra. Entonces piensa en una oscuridad absoluta, ¿sí? Como cuando usted se levanta y no ve pero absolutamente nada. Esta era la situación que vivía el pueblo de Israel. Esta era la situación, y si usted se da cuenta, leamos el versículo anterior, vaya a sus Biblias. Recuerde que nosotros tenemos los capítulos para estudiar y ubicarnos, ¿sí?, en la palabra. Pero esto era un rollo, era un escrito completo. Así que veamos qué viene antes de la sección que hemos leído. En el versículo 22 del capítulo 8 dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. O sea, la descripción de Isaías del pueblo, de la situación en la que vivían, era oscuridad completa. Y una oscuridad que trae angustia, ¿sí? Una oscuridad que trae angustia. Es como si usted se levantara a la mitad de la noche completamente oscuro, si hubiera ido la luz, ¿sí? Y usted tiene una urgencia, hay angustia, uno dice, Dios mío, ¿qué hago? No veo las gafas, no agarro el celular, no veo nada. Es esa angustia de alguna otra forma la que vemos allí en Isaías, lo que él está escribiendo. Y esta palabra que a veces se traduce como oscuridad, como penumbra, como melancolía, no solo describe una situación externa, como los ejemplos que estamos haciendo, sino describe una situación del corazón del hombre, del corazón en el cual vivía el pueblo de Israel. La situación espiritual del pueblo era en oscuridad completa.
Pero luego vemos, y vamos avanzando en el texto, que nos habla de Zabulón y Neftalí, ¿sí? El primero muestra la condición y nos muestra una región. Isaías 9, lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, dice: como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y para nosotros tal vez para algunos traiga algún recuerdo que quiénes son o cuál es esta tierra de Zabulón y Neftalí. Para otros dirán, no tengo ni idea. Y quisiera que recordáramos un poco por qué Isaías trae a colación estos lugares, estas regiones. Estas regiones fueron las primeras en ser conquistadas por los asirios, por el pueblo que estaba en el norte. Y son dos de las tribus de Israel que vivían en la parte del norte. Estaban ubicadas en la parte de arriba, ¿sí? Judá quedaba en la parte de abajo, en la parte sur. Esta es la región que después conoceremos como esa región de Galilea, que es la tribu de Zabulón y Neftalí en la parte norte. Ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas tenía que ellos estuvieran allí? Ventajas que eran económicamente muy estables porque limitaban con pueblos en la parte norte, ¿cierto? Pero desventajas, culturalmente estaban mezclados, ¿sí? Por eso también hay un rechazo contra estas regiones y estos pueblos en la parte norte, porque ellos estaban mezclados con absolutamente todas las costumbres de los pueblos del norte, ¿sí? Y también estaban expuestas militarmente. Por eso los asirios, los primeros que, digamos, invaden cuando toman como rehenes y cuando el Señor permite que los asirios invadan Israel, las primeras tribus son las del norte y los primeros pueblos. Mira lo que dice en Segunda de Reyes 15:29, si usted quiere anotarlo allí. Segunda de Reyes nos habla acerca de esto. Dice, capítulo 15, versículo 29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Gihón, Abel-Bet, Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad y Galilea, toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Así que Isaías lo que está haciendo es recordando al pueblo, porque ellos tenían muy claro cuál era esta región. Estaba recordando al pueblo lo que representaban estas tribus y lo que representaban estas regiones, diciendo que representaban derrota, representaban humillación, oscuridad, olvido. Ellos no eran los favoritos, por decirlo así, de todo Israel. Ellos eran los que nadie quería, los olvidados. Pero justamente allí es donde Dios comienza su obra de traer luz. Mire lo que dice el versículo 2. Si usted lo quiere ver allí en su Biblia, dice que el pueblo andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías estaba hablándole a un pueblo que necesitaba ser liberado de un gobierno, de un imperio, como el asirio, un imperio que los estaba subyugando. Pero él, de una manera que para él tal vez sería desconocida completamente y misteriosa, él escribe estas palabras. Y es interesante cómo Mateo registra en el Evangelio que esa región rechazada, olvidada, era por donde iniciaría el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Mateo 4:16, dice, el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz. Jesús era esa luz prometida y su ministerio comenzó allí en la región de Galilea. Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, está escribiendo estas cosas, ¿cierto? Con esa esperanza que el pueblo siempre tenía desde la antigüedad, desde la promesa en Génesis, de que vendría un prometido, vendría alguien, un rey, descendiente de la mujer, y ellos constantemente estaban esperando a ese rey. Creían que era David, David pasó, no era David. Creían que era Salomón, Salomón pasó, no era él. Pero Isaías
recordaba al pueblo que había una esperanza y una promesa. La luz de Dios entraría primero donde la oscuridad iba a ser más profunda. Y esto nos debe recordar a nosotros que sin la luz de este niño prometido, nuestra alma permanece en esa oscuridad profunda. En la escuela hablábamos acerca de compartir el Evangelio y muchos creíamos que éramos buenos antes de darnos cuenta de esta verdad. Y ese es el mayor engaño del enemigo y la mayor distracción. No darnos cuenta que sin Cristo, sin este niño prometido que iremos viendo, nuestra alma permanece en profunda oscuridad y penumbra. Nuestro corazón permanece en penumbra. Todo este pasaje nos está llevando a una verdad sencilla. Sin esa luz enviada por Dios, sin esa luz que dice que resplandeció a ese pueblo en tinieblas, nuestra alma seguirá allí convencida de que está bien en la oscuridad. Entonces lo primero que vemos de Isaías en estos primeros versículos, muestra esa oscuridad, pero muestra que vendría luz. Hay una esperanza. Ahora, ¿qué trae esa luz? Piense por un segundo, ¿qué trae esa luz a su vida? ¿Qué nos trae? Este sería el segundo punto. Trae gozo y liberación. Isaías 9, versículos 3 al 5, déjeme y los recuerdo para que lo tengamos muy claro. Dice, multiplicaste la gente, es decir, lo que hizo es que el pueblo creciera, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, es decir, se alegrarán delante de Dios por esa luz que ahora viene, que será de tanta alegría como cuando alguien recoge la cosecha, cuando alguien lleva esperando por meses esa cosecha, y a pesar de la lluvia, a pesar de los insectos, a pesar de que ha luchado por protegerla, llega el momento de la cosecha. Y se gozan también como cuando reparten despojos, es decir, se gozan como cuando los ejércitos, ¿cierto? Ganaban una tierra, tenían un botín y entre ellos se repartían ese botín. Había una alegría que no se podía explicar. Dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Es decir, que él iba a quitar ese yugo del pueblo, ¿sí? Y que además, miren esas frases interesantes, además, calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, el manto revolcado de sangre serán quemados. Es decir, que ese esfuerzo humano de esa batalla, de la guerra, eso ya no iba a servir, ¿sí? Eso se iba a echar al fuego y ya no iba a servir, sino que ese día vendría como en los días de Madián. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Lo primero que vemos es que ese gozo, en el gozo cuando hay luz en nuestras vidas, no es un gozo cualquiera, ¿sí? A veces la gente se explica, pero yo no entiendo ustedes como creyentes por qué en medio de la aflicción, de la crisis, ¿por qué se sienten tan tranquilos o por qué están tan tranquilos? Hay un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Eso no significa que uno se la pase riendo como cristiano todo el tiempo, no. Hay una paz, a pesar de que haya una situación difícil, a pesar de que haya una enfermedad. Y esta luz que viene al pueblo, que viene a un pueblo de tinieblas, lo que trae es ese gozo. Isaías también habla de que hay unos yugos quebrados, una opresión destruida, y luego hace una referencia clave que les decía, y es como en el día de Madián, como en la batalla de Madián. Tal vez usted no se acuerda muy bien qué pasó en esta batalla, pero esto lo vemos en Jueces 6 y 7, y es la historia de Gedeón. Y lo que hace Dios con el pueblo es decirle que su ejército está muy grande, que debe reducirlo. Y lo que hace Dios es ir reduciendo a tal punto el ejército donde ya era ilógico pensar que ellos iban a ganar la batalla. ¿Sí? Era ilógico. Mira lo que dice Jueces 7:2. No sea que Israel se gloríe contra mí diciendo, mi propia mano me ha liberado.
Es decir, el propósito que Dios tenía con el pueblo era reducir el ejército para que los más estrategas militares dijeran, oiga, no nos dan los números. No nos dan los números para ganarle a ese otro ejército de miles y miles de guerreros. Dios está diciendo que reduzcamos el ejército, que cada vez sean menos. Aún nos está diciendo que no vayamos con armas. ¿Qué vamos a hacer? Yo imagino los que se quedaron enviando a esos 300 hombres a la guerra diciendo, no los volveremos a ver. Pobrecitos. Pero ¿qué pasó? El Señor les dio la victoria. Y no por su fuerza. Y eso es lo que está diciendo Isaías, recordándonos la batalla y el día de Madián. Lo que nos está diciendo es, vendrá una luz que traerá gozo y no será por nuestra fuerza. No será por nuestra gloria. No será algo que digamos, nosotros lo logramos. Sino que así como fue en Madián, Dios dirá, es por mi gloria, y el pueblo se dará cuenta. Así que Isaías está anunciando una salvación que no depende del hombre. No depende de usted, mi hermano. Es una salvación que no depende de nuestro intelecto. No depende de que usted conozca mucho. No depende tampoco de sus fuerzas, de que usted tenga unas disciplinas muy estrictas y logre las cosas en sus fuerzas. No depende tampoco de lo externo. Eso que vendrá no depende de cómo lo ven los demás a usted. No depende de estas cosas. Dios salva no por poder humano, sino por la obra soberana de su Hijo y por el poder de su Espíritu. Ese niño que es prometido y que veremos más adelante es la forma en la que Dios haría la labor. Así que hemos pasado de la oscuridad a la luz, hemos pasado ahora al gozo. Y les recuerdo, todo este pasaje lo que nos muestra es que sin la luz enviada por Dios, sin ese niño que es la luz, nuestra alma permanece en esa profunda oscuridad. Ahora quiero que vayamos a los versículos 6 y 7. Allí en Isaías 9, versículos 6 y 7. Vamos a llegar al centro de este pasaje de alguna otra forma, que es el niño prometido. Mire cómo dice, porque un niño nos es nacido. Ahora, déjeme recordarle, Isaías lo que tiene en la cabeza es que está diciendo que hay oscuridad total, que vendrá la luz y que eso traerá gozo, ¿cierto? ¿Por qué va a pasar eso? ¿Cómo va a venir esa luz? Mire lo que dice, porque un niño nos es nacido. Es por esa razón que viene la luz y el gozo, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, es decir, como crecerá su imperio, y la paz no tendrá límite. Su imperio y la paz que él traerá, no habrá nada que lo limite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, es decir, es eterno. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Será Jehová, será Dios el que hará esto, como en los días de Madián. No será por los hombres. Aquí llegamos a este centro del pasaje, a esta sección y tal vez la sección un poco más amplia. Quiero detenerme un poco en estos nombres que Isaías apunta a ese niño que nacerá. Isaías habla que ha nacido además, dice, en otras versiones dice, nos ha nacido un niño, ¿sí? Y él lo está diciendo como una promesa que Dios ya dio y que cumpliría, ¿sí? No porque en la época de él ya hubiera nacido ese niño, sino porque sabe que es una promesa que se haría realidad. Un niño que sería la entrada de Dios en un mundo de oscuridad. Es la entrada de la luz al mundo. Además es un regalo de parte de Dios. Dice que se nos ha dado. Es un regalo de parte de Dios en forma de un niño, en forma humana. Y esto nos muestra dos verdades que son importantes resaltar acá. La humanidad de ese niño. ¿Sí? No era simplemente un símbolo, era realmente un niño que iba a nacer y que sería dado por ese
Jehová, por ese Señor, por ese Dios soberano y poderoso, como lo dice el versículo 7 al final. Jehová de los ejércitos hará eso. Es decir, que es dado por parte de Dios. ¿Quién podría ser este niño? Piense por un segundo. ¿De quién podría estar hablando Isaías? Recuerde, 700 años antes del nacimiento de Jesús, ¿de quién estaría hablando? ¿Un rey común? Tal vez un rey que estaban esperando. Ninguno gobernó eternamente. Él está diciendo que su gobierno va a ser por siempre y para siempre, es decir, es eterno. Así que podemos descartar a muchos, ¿cierto? Las tumbas de todos los grandes reyes están allí. Hay un lugar donde los han enterrado. Así que no es un gobierno eterno. Tal vez un líder político, podrían decir algunos. Ningún líder ha traído ni traerá paz completa y verdadera. Tal vez el pueblo vivió con reyes que les trajo comodidad y algo de paz, pero ninguno ni fue eterno ni trajo una paz completa. Ahora, este es más interesante. ¿Podría ser un símbolo? Algunas personas podrían pensar, no, de pronto ese niño es solo un símbolo, como una idea de que vendrá paz y luz en algún momento. No, nos está diciendo que verdaderamente nacería ese niño, de que realmente sería alguien, una persona real, una persona histórica, por la cual vendría esa luz. Mire lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas 2, versículo 11, se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, que lo tenía acá anotado. Dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas vuelve y recuerda esto de Isaías y narra el nacimiento de este niño. Dice, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este niño, esta luz que iba a llegar, este gozo, esta liberación prometida, no es solo una idea, es una persona histórica y tiene un nombre y vamos a ir viendo. Ahora, ¿por qué se nos ha dado este niño? Usted puede preguntar, bueno, pero ¿por qué necesitábamos? ¿Por qué Dios tendría que darnos un niño, un hijo? ¿Por qué tendría que darnos a su hijo? Quiero que vaya a Juan 3:16, tal vez usted se lo sabe o lo recuerda fácilmente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. De tal manera amó Dios a cada uno de nosotros, pecadores, que estamos en esa oscuridad, en esa penumbra, que lo que hizo fue dar a su hijo, dar a su hijo que naciera como un niño, no por mérito humano, sino porque Dios lo estaba dando. Ahí no simplemente dice en Isaías que ha nacido y ya, sino que se nos ha dado, y esa palabra es importante porque muestra la soberanía de Dios, dando algo que nosotros no teníamos, dando luz cuando nosotros no teníamos luz, ¿sí? Trayendo paz cuando nosotros no teníamos paz. Isaías nos habla de que este niño vendría para gobernar, ¿cierto? Habla de que en sus hombros, mire cómo dice, en sus hombros, o su principado estará sobre sus hombros, ¿sí? Es decir, que él tendrá gobierno y autoridad. Nos habla también de justicia, nos habla de paz, y nos habla de que será por siempre. ¿Qué vino realmente a hacer ese niño? ¿Usted se ha preguntado? Hemos visto que es ese niño que ha sido dado, pero veamos las respuestas que nos muestra la palabra. Lucas 19, versículo 10, nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Él no vino a buscar gente buena, él no vino a buscar gente que creía que estaba bien y lo único que necesitaba era pues tener ahora una vida religiosa. Él vino a buscar lo que estaba perdido, es decir, él vino a buscar a usted y vino a buscar a mí, que estábamos en esa oscuridad completa. Él no vino solo a ser un buen ejemplo. Muchos ven a Jesús y ven a este niño prometido por Isaías como un ejemplo. Jesús es un buen ejemplo, sus enseñanzas, es un buen maestro. Él fue a salvar, él vino a rescatar. Piense por un segundo un tren a toda velocidad,
o un carro a toda velocidad en una de las avenidas principales acá. Piense por un segundo, una tractomula a toda velocidad y usted ve un niño allí. Usted no solo va a dar un buen ejemplo, decir, niño, venga, tiene que pasar, tiene que mirar, cuidado, váyase a la acera para que no, la tractomula no se... No, usted lo va a salvar urgentemente. Y si usted lo conoce a ese niño con más veras, usted se va a tirar, va a arrastrar a este niño y lo va a salvar. Ahora, este niño que dice Isaías, vino al mundo a traer luz, no como un buen consejero nomás, no a traernos buenos consejos, a salvarnos. Estábamos en esa condición de oscuridad, no veíamos absolutamente nada, y venía, piense en un tren, una tractomula, lo que usted le parezca más temible, venía a toda velocidad contra nosotros. Era nuestro propio corazón engañándonos. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús cumple esto que está prometiendo Isaías? Miremos los nombres que Isaías anuncia y anota. Además, estos nombres están tal vez en mayúsculas, si usted se da cuenta. Estos nombres no son simplemente apodos bonitos que él quiere poner, sino que son nombres usados específicamente solo para Dios, solo para Jehová en la palabra y en el Antiguo Testamento. Él es admirable consejero. Es decir, no hay nada absolutamente parecido a lo que vendría, a lo que ese niño sería. Sería admirado de una forma absoluta. Vendrían de diferentes regiones a postrarse delante de él. Además sería consejero, tendría una sabiduría que ningún otro sabio del mundo podría tener. Piense en las personas que usted más admira. Piense en una persona que usted considera que esa persona tiene mucho conocimiento. Tal vez los jóvenes en los que ustedes admiran hoy en día, tal vez gente que usted sigue por internet, en redes sociales. Piense en gente que usted admira. Este niño que vendría, dice que sería admirable con A mayúscula, sería de tal forma que no se compararía con ninguno. Y tendría tal sabiduría y conocimiento, que entendería y conocería todos los tesoros. Quiero que me acompañe a Colosenses 2:3 para que leamos algo acerca de Cristo. Busque ahí en su palabra Colosenses 2:3. Dice, en quien están escondidos, hablando de quién, mira el versículo 2, Cristo. El versículo 2 habla acerca de Cristo y está diciendo, en quien están escondidos, es decir, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, que este niño que sería llamado admirable, consejero, tendría toda la sabiduría y el conocimiento. Y Colosenses nos recuerda que Jesús era que sería la fuente de la verdad. También se nos dice que es Dios poderoso. Ahora yo le pregunto, piense por un segundo en el pueblo de Israel en esta época. Llamar a un niño humano, a un niño que nacería, Dios poderoso, sería una blasfemia para ellos. Por eso muchos eruditos de la época rechazaron a Jesús. Isaías usa este mismo título para hablar de Dios, de Yahvé, de Jehová. Dios poderoso, usted lo puede ver en Isaías 10:21, cuando él habla también de ese Dios, de que un remanente será guardado y volverá. Dios poderoso, él habla de que es el que hará estas cosas. Dios, el mismo Dios, sería ahora entregado, encarnado en un niño. Para nosotros que tal vez estamos acostumbrados en estas épocas a ver símbolos, a recordar cosas, es tal vez algo de costumbre. Pero esto era ilógico para el pueblo, esto era algo que no entendían. ¿Cómo iba a suceder esto? Y Juan, en el Evangelio de Juan, él lo describe de una forma hermosa. Dice, el verbo era Dios. El verbo era Dios, y luego él termina diciendo esta sección, y ese verbo se hizo carne. Es decir, ese verbo que estaba con Dios, que era Dios,
se hizo carne, este niño vendría y tendría todos estos atributos. Interesante. Mira lo que dice Colosenses 2:9, otro texto que nos ayuda a agregar estas razones por las cuales Isaías está hablando de Jesús. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita completamente la plenitud de la deidad. Es decir, Jesús no era simplemente un Dios. Usted sabía que hay otros afuera que se consideran cristianos, que predican otras cosas y que creen que Jesús es un Dios más. Ellos también parecen creer en la misma palabra y se saben de memoria muchos textos, pero hay gente que dice que Jesús era un Dios que no era Dios. Pero acá Isaías nos está diciendo que ese niño vendría y uno de sus nombres sería Dios poderoso. Sería Dios mismo. Jesús es Dios encarnado. Jesús, el Verbo, es Dios, dice Juan. Ahora, ¿qué otro nombre encontramos allí? Padre eterno. Míralo allí, no se me pierda. Allí en el versículo 6, ¿cierto? Admirable, consejero, Dios fuerte o Dios poderoso, Padre eterno. Ahora, aquí nos surge una pregunta. Tal vez usted dice, bueno, ¿cómo así Padre eterno? ¿Es ese niño va a ser el Padre? Está confundido Isaías diciendo que ese niño que vendría sería el Padre. ¿Está apuntando esto contra algo, contra la Trinidad? Mis hermanos, no nos confundamos. Aquí cuando le está hablando de Padre eterno, está hablando de dos características importantes, ¿sí? Lo primero, la forma en la que Él va a cuidar de los que son dados a Él. Cuando en el Antiguo Testamento, en diferentes partes, se habla de Padre, no siempre se habla de Jehová Dios como Padre, sino se habla también de protector, de benefactor, de esa obra, esa misión que tiene un padre, de gobernar, de proveer, de cuidar a su familia y de cuidar a sus hijos. Y la segunda característica es que ese cuidado sería por siempre, no sería solo por un momento, mientras ese niño vendría, no sería solo mientras Isaías estaba hablando al pueblo que estaba esclavo, y no solo sería por un tiempo en nuestra época actual, sería eternamente, por eso lo describe como Padre eterno. Job también habla acerca de eso cuando él dice que él será padre de los necesitados. Yo era padre de los necesitados, él se describe así. Entonces no quiere decir que esté hablando de esta manera Isaías, hablando de que ese niño vendría como padre, sino que ese niño vendría como siendo Dios, pero que cuidaría de sus hijos de una manera eterna y para siempre. Mire cómo el Nuevo Testamento nos confirma estas cosas. Hebreos 2:13 dice, otra vez, yo en Él confiaré, hablando de Jesús. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado, también hablando de Jesús. ¿Sí? Recuerda también ese texto que dice que Él no perderá a ninguno de los que el Padre le ha dado. Así que Jesús nos cuida, ese niño que vino a traer luz y gozo, es Jesús que nos cuida de una manera eterna, de una manera por siempre. Ese cuidado paternal es por siempre, Él no nos defrauda. A veces pasamos por momentos difíciles donde nos cuesta orar. A veces pasamos por momentos de aflicción donde nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su cuidado? Pero esta palabra nos recuerda que Él no se ha olvidado de nosotros. Él no se ha olvidado de ti en medio del sufrimiento. Él no se ha olvidado de ti en medio de la confusión. Jesús es ese niño que vino a traer luz y a ejercer ese cuidado por tu vida y por siempre. A veces pasamos por momentos como esas tormentas en las que los discípulos pasaron. Pero Jesús está allí. Si hemos creído en Él, Él está con nosotros y nos cuida. Otro nombre que vemos allí es Príncipe de Paz. Usted lo puede ver allí en el texto, Príncipe de Paz. Y tal vez algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo ese niño puede ser un príncipe de paz si estamos en un mundo donde no hay paz? Donde hay violencia, donde tal vez en estas fiestas la gente se va a terminar agarrando por razones a veces ilógicas. La paz que Él traería no es solo ausencia de conflicto y
piense por un segundo que el pueblo esperaba ese tipo de paz. El pueblo esperaba a un Jesús militar. Tal vez un Jesús que hubiera nacido en Roma o en Jerusalén, en un centro cultural importante de la época, y que viniera con espadas, un tipo fuerte, grande. Pero esa no era la paz que él iba a traer. Eso era una paz tal vez pasajera, porque vendrían otros imperios, vendrían otros gobiernos a subyugar al pueblo. Esta paz de la que está hablando Isaías es lo que conocemos el Shalom, la restauración completa entre hombre y entre nosotros como hombres y Dios. El Shalom, una paz que no será solo terrenal, no solo cómoda, no solo sin conflicto, sino una paz que comienza por nuestros corazones. Mira lo que dice Romanos 5:1, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos, el hombre es enemigo de Dios si no hace las paces por medio de Cristo. El hombre, a pesar de que no haga constantemente cosas de maldad, es enemigo de Dios. La palabra nos dice eso porque éramos enemigos, alejados de Dios en nuestros pecados. Pero Él trae esta paz para reconciliarnos. El universo, la tierra, dice que gime por estas cosas. Es decir, ella sufre de alguna otra forma, la creación entera sufre por estas cosas porque venga esa paz completa. Y esa paz inició en la obra y en el anuncio que dice Isaías de este niño. Él mismo traerá esta paz, una paz verdadera, una reconciliación entre el hombre y Dios, que luego se verá reflejada, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Durante la historia, y si a usted le gusta la historia y lee, cuando la palabra ha traído convicción a pueblos y a naciones enteras, se han desarrollado cosas increíbles. Los hospitales, las universidades, los orfanatos, las escuelas se desarrollaron por hombres que veían en la palabra una necesidad de traer esa paz de una manera visible a una sociedad que estaba afligida, a unos desamparados, a unos que necesitaban cuidado. Y esa es la paz que primero Él vino a dar a nuestros corazones para que nosotros podamos también traerlo a esta sociedad. Mis hermanos, hemos visto hasta aquí este recorrido donde vemos oscuridad, la penumbra en la que está la sociedad, nuestros corazones. Hemos visto que ha venido una luz que trae gozo y liberación, e Isaías nos recuerda a este niño prometido. La pregunta ahora es, ¿cómo respondemos a esta verdad? ¿Cómo respondemos a esta realidad de un escrito de hace 700 años antes de Jesús, que prometía que nacería un niño con estas características, que para nosotros hoy en día es un escrito de hace más de 2600 años? ¿Cómo respondemos a esta verdad que se mantiene intacta en nuestras Biblias, en la palabra de Dios? Miremos un poco cómo esto nos afecta. Isaías 9 comienza con una afirmación contundente. La condición espiritual, la condición en la que estamos sin Cristo, es de penumbra, es de oscuridad total. No es solo una situación política de oscuridad, no es solo una situación histórica de oscuridad, no es solo un mal gobierno, no es solo una crisis económica, no es solo una enfermedad. Es el resultado de un corazón en tinieblas. El ser humano camina en tinieblas, vive en esta sombra de muerte, bajo opresión, y nosotros no podemos liberarnos por nosotros mismos. Esto no solo era verdad para el pueblo de Israel, esto es verdad para nosotros. Usted puede ver la sociedad hoy en día, usted puede ver aún la forma en la que reaccionamos, aún siendo redimidos, seguimos luchando con esa oscuridad, con ese pecado que hay remanente. Ahora no me diga que no, que usted es de los que siempre pone la otra mejilla. Nos cuesta cuando nos ofenden, cuando nos dicen algo que es injusto, cuando nos tratan de ciertas formas. Y en ese momento recordamos, ¿verdad que soy cristiano, no? ¿Verdad que
Señor me perdonó, Dios perdóname, ayúdame. Seguimos luchando con esto, esta es la realidad, no podemos ignorarla. Lo veíamos en la escuela y lo recuerdo ahora, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora es interesante como Juan nos recuerda que no solo estamos destituidos, sino que además amamos las tinieblas. Mira lo que dice Juan 3:19. La luz vino al mundo. Perdón que se me perdió, un segundo. Mira lo que dice Juan. Lo expresa de esta manera. La luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas. Ahora, esto no se trata de los hombres de afuera, esto no se trata de los que están trasnochados, esto no se trata de los que... No señalemos afuera, señalemos primero nuestro corazón. Nuestro corazón tiende a amar las cosas de este mundo, a distraerse. La mayor tentación y el mayor poder que a veces tiene este mundo con nosotros es que nos distrae. Ocupamos nuestro tiempo en cosas que son vanas, que no nos alimentan, porque nuestro corazón se alimenta de cualquier cosa, de comida chatarra, diría uno. Se alimenta de cualquier cosa. Y Juan nos muestra esto. Necesitamos recordar estas cosas. Ahora, piense por un segundo, si el problema de Isaías y si el problema de la humanidad fuera solo ignorancia, con las universidades y con la educación, estaría ya resuelto el problema. ¿Hace cuántos siglos no tenemos educación formal, digamos, estructurada, universidades? ¿Hace cuántos años no tenemos buenas universidades acá en el país? O sea que si el problema fuera solo ignorancia, con la educación lo resolveríamos. Si el problema fuera solo pobreza, con recursos lo solucionaríamos, ¿sí? Con dinero solucionaríamos todo, y eso a veces es lo que algunos creen, algunos poderosos y adinerados creen, que simplemente con darle dinero a la gente vamos a solucionar todo. Ahora, si el problema fuera la opresión o de un gobierno en crisis, lo único que necesitaríamos sería libertad política, y eso arreglaría todas las cosas. Pero este texto nos recuerda que el problema es más grande. El problema es nuestro corazón. El problema es el corazón del hombre, y para repararlo, cambiarlo, quitar lo que había antes y poner un corazón nuevo, necesitamos esta luz que ha sido dada. Separados de Dios no tenemos esa paz. Separados de Dios, como hablábamos, estamos muertos, y un muerto no puede producir algo bueno. Yo no sé si usted algún día ha visto un cadáver o ha pasado por un lugar que huele a cadáver. Un cadáver no es agradable, un cadáver no huele rico. Es podredumbre. Y a veces no nos damos cuenta que la palabra nos describe como muertos en delitos y pecados. Éramos un cadáver, y Él lo que hizo fue recogernos, darnos vida. Pensemos por un segundo cómo éramos. Pensemos un segundo también, porque a veces vemos que, no sé, a veces hay personas que ven que este mundo está mejorando y que ha cambiado y que la tecnología, la educación, como les decía, las riquezas nos han ayudado. Pero ¿qué es lo primero que hacemos cuando vemos que agarran un ladrón en el centro? Todo el mundo lo quiere linchar, quiere hacer su justicia propia, y eso pasa aquí y al otro lado del mundo. Aquí en China, aquí en donde sea, queremos hacer nuestra propia justicia. Miremos en nuestras familias, ¿qué pasa cuando nuestros hijos, por más de que seamos creyentes, nos hieren y nos desobedecen de frente? Se nos salta, ¿cierto? Y a veces quisiéramos de un cachetadón. Ese es nuestro corazón que nos quiere llevar a ira, pero debemos recordar que no son solo sus actitudes, sino que hay un corazón que debe ser transformado. El mal no está afuera de nosotros, el mal no está allá, el mal está en los corazones del hombre, y a veces no nos damos cuenta de esto. Se nos ha dado un niño, nos ha nacido un niño, dice otra traducción.
nos ha nacido un niño. Él entra en medio de nuestra oscuridad. Él no está esperando que nosotros le demos permiso. Él entró porque sabía que la humanidad necesitaba esa luz. Él dio primero a su hijo. Y ese hijo tiene un nombre y fue una persona histórica, Jesús de Nazaret. Jesús vive la vida que usted y yo no podemos vivir. Jesús muere en la cruz, la muerte que usted y yo merecíamos por ofender a un Dios santo, santo, santo. Y Jesús resucita en la cruz para darnos la vida que nosotros no podíamos darnos porque estábamos muertos como ese cadáver que estábamos describiendo. Él se hizo pecado por nosotros. Él no conoció pecado y se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia delante de Dios. ¿Cómo vamos entonces a responder ante este texto y esta verdad, ante esta profecía? ¿Solo celebrar en ciertas fechas y cantar con maraquitas unas canciones? ¿Solo reunirnos y comer buena comida en ciertas fechas? No, mis hermanos, no es por mantener una tradición. La respuesta ante esta profecía cumplida por Isaías en la vida de Jesucristo es arrepentimiento y fe. Es lo único que puede cambiar nuestros corazones. Arrepentimiento y fe. Mira lo que dice Juan 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo mismo que describía Isaías hace 2600 años. Estaban en tinieblas y ahora Jesús nos dice, ustedes no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Solo el que sigue a ese niño que vino a dar su vida. Después de todo lo que hemos visto, hermanos, sin la luz de Cristo, nuestra alma permanecerá en profunda oscuridad y solo Él puede traer esa luz. Una luz que traerá gozo y traerá una liberación verdadera. En 1 Timoteo 2:5, quiero que tomemos el tiempo para buscarlo. 1 Timoteo. Capítulo 2. Versículo 5. Leámoslo juntos. ¿Ya lo tienen? 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. Leámoslo juntos. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, hermanos. Es claro, como diríamos algunos, chocolate espeso, cuentas claras, ¿sí o no? Dios está haciendo cuentas claras, no hay duda, solo hay uno. No hay otro más, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que es ese niño que se nos ha dado. No es una opción más. No es que, es que yo de aquí agarro un poquito y yo de acá agarro otro poquito, no. Es Jesús. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Esto es también clarito. Podemos intentar de acercarnos a Dios por cualquier otro medio, pero si no es a través de Jesús, ninguno llegará ante Él. Podemos esforzarnos, podemos intentar, aún siendo cristianos, a veces nos aferramos a nuestra religión, a nuestras disciplinas, conductas, en eso, aunque está bueno, y es lo que nos manda el Señor, no está en nuestra salvación, está en aferrarnos a Jesucristo. Si tú estás en tinieblas, hoy hay luz para ti. Si estás cargado, hay liberación. Y si estás lejos de Dios, hay un mediador que te puede acercar a Él. Yo te animo a que no te vayas, seas invitado, seas amigo, lleves ya un tiempo en esta iglesia. No te vayas hoy sin reconocer que necesitas esa luz y que tu corazón está en tinieblas.
Mañana tal vez no haya otra oportunidad, tal vez no venga otro diciembre, otra Navidad, que de pronto, aunque por la tradición o por las situaciones de las costumbres, la gente recuerde esto, a veces de manera vanas, pero tal vez no venga otra fecha en la que tú seas recordado que vino luz al mundo en forma humana, en forma de un niño, que fue llamado también Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es Jesucristo, es nuestro Salvador. Arrepiéntete hoy y ven a Cristo. Iglesia, arrepintámonos y vengamos a Cristo, a los brazos del Padre. Arrepintámonos también porque necesitamos crecer y necesitamos verlo como esa luz para nuestro camino y para nuestra vida. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Amado Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque usaste, Señor, a hombres como Isaías, Señor, hace muchos siglos, Señor. Y hoy estamos recordando, Señor, sus escritos, recordando esa profecía de un niño que vendría a traer luz a un mundo en tinieblas. Ese niño se nos dio en la vida de Cristo y gracias por Cristo, gracias porque no solo da sentido a nuestra vida, sino da dirección para poder reconciliarnos contigo, con Dios Padre. Gracias por Cristo porque es nuestro mediador. Ayúdanos cada día a reconocer, Señor, que necesitamos de tu evangelio, de tu palabra y de Cristo. Oro por esta congregación, Señor, por mis hermanos acá en el Espinal, por cada uno de ellos, Señor. Sabes sus situaciones, sabes sus sufrimientos, sabes sus pensamientos, Señor, y aún los que tienen argumentos donde luchan, Señor, con dudas. Yo te pido, Señor, que puedan ver cada día, Señor, estas evidencias claras de que Cristo es el único mediador y es nuestro Salvador para reconciliarnos y para ir a estar eternamente con el Padre. De lo contrario, esta penumbra, esta oscuridad, no solo será temporal en este mundo, sino será eterna, Señor, separados de ti. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Amén, hermanos.